Muchísimas gracias por venir, a los que venís por primera vez y a los que repetís. En Cinemar esta es nuestra segunda sesión de 4. Os esperamos también el viernes que viene y el siguiente. Y bueno, esto es un ciclo, para los que no vinisteis en la otra ocasión, multidisciplinar, que nos permite analizar, en este caso, Cinemar 3 las ciudades, pues a partir de múltiples perspectivas. De hecho, hoy, la semana pasada, tuvimos gastronomía y historia del arte, y hoy tenemos climatología, meteorología, con Isabel, que ahora os presentamos, y gastronomía. Así que nos va a permitir entender muchísimo mejor las ciudades con toda esa perspectiva un poco poliédrica, ¿no?, calidoscópica de las ciudades. Así que, nada, muchísimas gracias por estar aquí, quedaros hasta el final y volved, las dos cosas, que merece la pena. Y ya os presentamos a Isabel. Tenemos aquí el inicio de la tarde con una charla que, bueno, nosotros estamos emocionados porque trasciende las propias charlas. Ya podéis ver todo lo que hay encima de la mesa, o sea que pensamos que va a ser una maravilla. Queremos darle las gracias a Isabel Zubiaurre, que nos dijo sí cuando le propusimos hacer una charla sobre el cielo en las ciudades, porque nos fascinaba todo lo que pasaba en las ciudades. Nos fascinaba, lo hablábamos antes, que cuando estábamos en el suelo era muy poco democrático, porque te enterabas de lo que pasaba en función de si vivías en un sitio o en otro de la ciudad. Pero el cielo era maravilloso, porque el cielo era para todos. Y todo el mundo mirando al cielo, esa cuarta fachada urbana, se enteraba a la vez de todo lo que pasaba. Y además nos parecía un campo fenomenológico maravilloso para entender las ciudades. Así que nos dijo que sí y nos hizo muy felices. Y hemos sido muy felices también preparando y siguiendo todo el trabajo que ha hecho Isabel. Bueno, ella es física, es responsable de meteorología en un canal de televisión, La Sexta, pero además es divulgadora científica, comunica ciencia. Así que tenéis que seguirla todos ya para enamoraros de ella como lo estamos nosotros. Así que nada, la charla es Están lloviendo superhéroes y os dejamos con Isabel. Gracias. Bueno, hola a todos. Es un placer para mí estar aquí. Hoy, por supuesto, van a llover superhéroes, aunque en general van a llover muchas cosas. Van a llover gases, va a llover contaminación. Vamos a proteger a los de la primera fila, por supuesto. Pero bueno, en general va a llover mucha ciencia. Y en este caso va a llover la ciencia que yo domino más, entre comillas, que es la ciencia de la atmósfera. Y por supuesto, pues también van a tener que llover superhéroes. Bueno, yo me llamo Isabel Zubiaurre, todo el mundo en realidad me llama Zubi, podéis llamarme Zubi sin ningún problema. Y lo digo así porque quiero que la charla sea amena, sea divertida. O sea, hoy estamos como si hubiéramos vuelto al colegio. Lo vamos a hacer lo más sencillo posible, no voy a poner ninguna gráfica, no voy a poner nada de eso. Vamos a volver un poco como si estuviéramos en el colegio, como si estuviéramos en el instituto, porque para mí lo más importante es que nos vayamos sabiendo unos conceptos básicos y cosas que nunca nos habíamos preguntado antes, pues ahora nos lo preguntemos. Bueno, si tenéis alguna pregunta, también, por supuesto, estaré encantada de escucharlas. Si sois tímidos, pues también me las podéis preguntar por Instagram. Esa es mi cuenta de Instagram y este es el hashtag también, pues por si quisierais participar un poquito más. Bueno, yo soy doctora en físicas por la Universidad Complutense de Madrid, me licencié en físicas, mi especialidad es la física de la atmósfera, soy física como Hulk y hago CrossFit, pero no soy tan fuerte como Hulk. Pero en este caso mi superpoder va a ser el de traduciros la ciencia. Para comenzar, por supuesto, tenemos que situarnos en la película de la atmósfera, que es situarnos en su escenario. Y en este caso, el escenario más importante va a ser nuestra atmósfera. Primero tenemos que conocer dónde nos estamos moviendo. Bueno, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es una capa de gases. Fin, es así, no tiene ningún glamour. Si hay gas, hay atmósfera. Por eso la atmósfera llega a los 630.000 kilómetros de distancia. Es verdad que en muchos libros de texto dice que en general la atmósfera llega más o menos a los 500 kilómetros. No es verdad. La atmósfera, según un estudio muy reciente del año 2018, nos ha demostrado que hay gas hasta los 630.000 kilómetros de distancia aproximadamente. ¿Eso cuánto es? Vale. Me gustaría solicitar un voluntario que le apetezca salir y si no, lo voy a sacar a dedo. ¿Alguien que le apetezca? Pues la chica de rojo que está muy sonriente. ¡Un aplauso!
hoy vas a tener mucho protagonismo. ¿Cómo te llamas? Teresa. Teresa. Teresa va a ser la Tierra, con lo cual hoy Teresa va a ser especialmente importante. No sabes en la que te has metido. Vale. Bueno, Teresa es la Tierra sin atmósfera, es decir, lo sólido, donde estamos nosotros ahora mismo pisando. Ella va a ser, por tanto, nuestra atmósfera aproximadamente. Nuestra Tierra, perdón, aproximadamente. Si ella es la Tierra, la atmósfera... Te voy a regalar la luna mientras, ¿vale? La atmósfera llegaría aproximadamente... ¿Te vienes conmigo? Venga, vente. La vamos a castigar. Pero solo un rato, ¿eh? Pues la atmósfera llegaría aproximadamente, he dado 20 pasos, hasta aquí. Un momento solo, sí. Vale, pues ese sería el límite superior de la atmósfera. Como veis, pues hay una gran distancia con respecto a nuestra Tierra. Y justamente, entre medias aproximadamente... Prepárate. ¿Estás preparada? Ella va a ser la Luna. ¿Cómo te llamas? Eres la Luna. Creo que es lo más bonito que te van a decir hoy en todo el día. Vente, que no quiero que estés castigada. Bueno, pues para que veáis, si ella es la Tierra, que aproximadamente puede medir unos 40 centímetros de distancia aproximadamente, nos tendríamos que ir allí de lejos para llegar a alcanzar la atmósfera. E incluso, ¿cómo te llamas, perdona? María. Pues justamente en la mitad tendríamos colocada a nuestra Luna. De momento te puedes sentar, muchas gracias. Ay, digo, tanto paseo, no sé dónde está el mando. Aquí. Bueno, ahora lo más importante es saber qué hay entre medias. Hemos dicho que la atmósfera es gas, con lo cual todos vosotros sois gases, todos somos gases, pero hay unos gases que siempre van a ser más importantes que otros. Los gases más importantes son los que se denominan los gases permanentes, porque son gases que están siempre con nosotros, es decir, que no es que no se crean y no se destruyen, pero su composición es constante y, por tanto, están con nosotros durante miles y miles y miles de años. Vamos a acreditarlos a esos gases. ¿Os suenan algunos? ¿Os atreveríais a decir unos gases que son muy importantes en nuestra atmósfera? ¿El oxígeno? Muy bien. El hidrógeno es importante, pero no es permanente. Bueno, pero está bien porque nos estamos animando. Muy bien. El oxígeno es uno de ellos. ¿Cómo te llamas? Me voy a olvidar de los nombres, pero no me matéis. Javier va a ser el oxígeno. ¿Cómo te llamas? Manuela va a ser nuestro nitrógeno. Y son dos de los gases más importantes de la atmósfera. El nitrógeno es la atmósfera está... el ozono es otro. El ozono es otro, sí. El nitrógeno, bueno, la atmósfera está compuesta un 78% por el nitrógeno, con lo cual ella es uno de los gases más importantes de nuestra atmósfera, y otro de los gases más importantes, sin duda, es el oxígeno, que está en un 21% de esa proporción. ¿Por qué son unos gases tan importantes? Por su largo tiempo de residencia. Vamos a pedir que lean cuánto tiempo suelen estar en la atmósfera aproximadamente. Lo pone. Es vuestro carnet de residencia. ¿Cuántos podéis quedar en la atmósfera con nosotros? Ella era el nitrógeno y está 42 millones de años. Por eso, como tiene un tiempo de residencia de 42 millones de años, cada vez que se crea nitrógeno dura 42 millones de años. Por eso tenemos tanto nitrógeno en nuestra atmósfera. Y el oxígeno dura unos 5.000 años, también son muchos años, no tanto como el nitrógeno, pero bueno, pues por eso está en un 21% aproximadamente de esa proporción de la atmósfera. Luego tenemos otros muchos gases, se los habéis ido diciendo algunos de ellos. Tenemos el vapor de agua, tenemos el dióxido de carbono, tenemos el óxido nitroso, tenemos el ozono, tenemos otros muchos gases que al final también son muy importantes para nosotros. Ese gas que habéis dicho, ese dióxido de carbono, pues también lo vamos a dejar por aquí, acreditada también. Ahí lo dejamos, vale. Pero no me digas todavía el tiempo de residencia. El tiempo de residencia es un término muy pero que muy importante y por eso pues bueno, pues luego quiero que lo sigamos viendo. Bueno, a pesar de que, como hemos visto, la atmósfera se puede extender hasta los 630.000 kilómetros de distancia y por tanto nos tendríamos que ir allí, nos tendríamos que ir más allá de la Luna, en realidad prácticamente los gases están en la primera fila, están aproximadamente en los 30 primeros kilómetros de la atmósfera. Ay, perdóname. Vente para acá, la Tierra.
Ahí está, gracias. Entonces, ay, iba a explicar una cosa antes, pero quédate aquí. Vale. Perdón. Claro, la pregunta es, ¿cómo han llegado estos gases, el oxígeno y el nitrógeno, cómo han llegado a día de hoy a estar con nosotros, ¿no? ¿Cuál es el origen realmente de nuestra atmósfera? Bueno, pues hay 3 capítulos en la historia de la atmósfera. El primero de ellos es en el que la atmósfera estaba formada principalmente por hidrógeno y por helio, pero ese capítulo, digamos que duró muy poquito. El segundo capítulo es el capítulo más importante, que es en el que entran en juego los volcanes. Los volcanes lo que hicieron es, cuando entraron en erupción, liberaron a la atmósfera mucha cantidad de nitrógeno, liberaron vapor de agua, liberaron sulfuros y, por tanto, ahí comenzó a formarse esa atmósfera. Es decir, que tenemos atmósfera justamente gracias a los volcanes. ¿Qué ocurre? Que parte de ese vapor de agua que fue liberado a la atmósfera llegó un momento en el que saturó, precipitó y, por tanto, empezó a formar los océanos. En algunas zonas formó los océanos y en las zonas mucho más frías formó los casquetes polares. Cuando ese vapor de agua fue cayendo, arrastró consigo el dióxido de carbono y se terminó depositando justamente en el fondo de los océanos. En el último capítulo del origen de la atmósfera comenzó a formarse el oxígeno, que es el momento más importante que dio lugar al final a que nosotros viviésemos. ¿Cómo empezó a formarse ese oxígeno? Bueno, pues dentro del agua, que recordad que estaban ya formados los océanos, el Sol fue poco a poco separando el agua y, por tanto, empezó a formarse el oxígeno. En su interior teníamos pequeñas bacterias anaerobias que no necesitaban oxígeno para vivir y, junto con la fotosíntesis, terminó formando una gran cantidad de oxígeno. Y entonces, al final, gracias a los volcanes y gracias a eso en concreto, pues terminamos teniendo también esa composición de la atmósfera. Por tanto, al final tenemos el nitrógeno y tenemos el oxígeno por otro lado. Como os comentaba, a pesar de que la atmósfera se iba muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos y puede llegar incluso a estar más lejos de la Luna, porque hasta más allá de la Luna hemos llegado a encontrar gases. Prácticamente todos los gases más importantes se encuentran en la primera fila y además pues tenemos nuevas visitantes, con lo cual perfecto, porque tenemos ahora muchos más gases. Decíamos que esta es nuestra querida Tierra. Bueno, pues para que os hagáis una idea, si ella es la Tierra, tan solo esto, nada, eso sería realmente donde se encuentran todos los gases. A pesar de lo grande que es, solo esto es en nuestra atmósfera. Es decir, que si toda la atmósfera fuese un edificio como el Empire State, prácticamente todos los gases estarían concentrados en una única planta. La pregunta es, ¿cómo creéis o por qué creéis que los gases no se escapan hacia el espacio? ¿Qué mantiene a los gases con nosotros? Venga, decidlo más alto, que creo que lo he oído. Por la gravedad. Ya puedes sentarte, perdóname. Gracias. La gravedad, gracias a la gravedad, gracias a que tenemos la gravedad, tenemos atmósfera. Si no tuviésemos gravedad, todos esos gases que han sido originados por los volcanes los perderíamos para siempre. Los gases, la gravedad lo que está haciendo al final es comprimir todos los gases contra la superficie y, por tanto, cuanto más abajo estés, cuanto más pegado a la superficie estés, es decir, si te vas al Mar de Cristal frente a irte a Caravaca de la Cruz, que está mucho más alto, pues cuanto más abajo estés, más vas a notar esos gases por encima de ti. Si tenemos la fuerza de la gravedad y tenemos esos gases comprimiéndonos contra el suelo, ¿por qué no colapsamos? ¿Por qué no nos estallan los pulmones? Tenemos una gran masa de aire, de gases, justamente encima y yo estoy muy bien. ¿Por qué creéis? Pero sí, claro, si me están echando un montón de gases encima. Claro, porque yo, por ejemplo, cuando voy hacia abajo, hacia el mar, cada vez es más peligroso. ¿Por qué aquí puedo estar y abajo no? Pues porque hay una fuerza que lo contrarresta.
es lo que se conoce como la presión atmosférica. Seguro que muchas veces habéis oído eso de la presión atmosférica. Pues la presión atmosférica es una fuerza que va justamente en sentido opuesto a la gravedad. Nosotros al final nos encontramos en la superficie. Sobre la superficie tenemos efectivamente toda esa masa cayendo sobre nosotros, por tanto tenemos mucha más presión cuando estamos al nivel del mar que cuando subimos, por ejemplo, al Himalaya. Por eso pues muchas veces dicen lo del mal de altura y todo eso, porque según vas subiendo vas teniendo una menor cantidad de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Pues como tenemos una presión al final que lo contrarresta, por eso no terminamos colapsando. Con lo cual la gravedad es súper importante porque al final mantiene nuestra atmósfera. Por ejemplo, en el caso de la Luna es mucho más pequeña, es unas 6 veces más pequeña que la Tierra, y entonces su gravedad es mucho más pequeña, con lo cual por eso en la Luna no podemos vivir. De hecho, hay una teoría que dice que si a lo mejor en algún momento llegó la Luna a tener volcanes y llegó en algún momento a tener atmósfera, como su gravedad era muy débil en comparación con la nuestra, pues la pobre Luna se quedó sin atmósfera. A pesar de que la gravedad ayuda a retener todos esos gases con nosotros, sí que es verdad que a partir de cierta altura, más o menos a partir de los 400 kilómetros, 500 kilómetros de altura, los gases consiguen escapar de la atmósfera. Esos gases, esas moléculas, esos átomos, viajan a una velocidad tan rápida, se le denomina la velocidad límite, que son capaces de escapar hacia el espacio. Por ejemplo, los cohetes y demás necesitan superar esa velocidad límite para no ser atraídos por la Tierra. Pero bueno, a partir de esa zona, en general la temperatura ya es muy baja, estás muy solito porque no hay casi gases, con lo cual pues tampoco creo que sea muy agradable estar allí. Así que nos vamos a quedar en general donde estamos nosotros, que es justamente en la superficie. En la superficie, y como habíamos visto, es donde tenemos prácticamente todos los gases. Justamente por eso aquí podemos vivir y por eso pues, más arriba no podríamos vivir, porque no podríamos respirar. Como tenemos todos los gases con nosotros, esos gases están chocando los unos con los otros y al estar chocando los unos con los otros se libera una energía. Esa colisión entre las moléculas, esa colisión entre los átomos, esa colisión en general es la definición de la temperatura. No sé si alguna vez os habíais preguntado, o si os digo, ¿qué es la temperatura? Pues la gente dice, ¿es calor o es frío? No, la temperatura es una forma de medir cómo de rápido se mueven las moléculas. Cuanto más rápido se muevan, más chocan las unas con las otras y, por tanto, más sube esa temperatura. La temperatura de la superficie de la Tierra, donde estamos nosotros, aproximadamente de media, si hacemos una media con todo el planeta, es de 15 grados. Pero es de 15 grados gracias a los gases de efecto invernadero. Sin los gases de efecto invernadero, la temperatura de la superficie de la Tierra sería de 18 grados bajo cero. Es decir, no podríamos vivir sin los gases de efecto invernadero. Con lo cual, los gases de efecto invernadero, en realidad, son buenos, porque hacen a la Tierra habitable. ¿Qué ocurre? Aquí. Que esos gases de efecto invernadero, si empiezan a emitirse en unas cantidades muy superiores a lo normal, empezamos a tener ciertos problemas. Si os digo varios gases de efecto invernadero, os pido que me digáis varios gases de efecto invernadero. Bueno, uno sin duda ya lo he puesto ahí, es el dióxido de carbono. ¿Algunos otros que a lo mejor se os ocurran? ¿El? Ay, que no digo, perdón. El nitrógeno no es un gas de efecto invernadero. ¿El metano es uno de ellos? Muy bien. ¿El? El propano no es un gas. El óxido nitroso, por ejemplo, es un gas de efecto invernadero. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero, por ejemplo, también muy potente. Pero es verdad que el dióxido de carbono es el influencer de los gases de efecto invernadero. Es el gas más conocido por excelencia. Y es el gas más conocido por excelencia por tres cosas. Por un lado, porque es el más abundante. Por otro lado, porque es el que más capacidad tiene de calentar nuestra atmósfera. Y por otro lado, porque tiene un largo tiempo de residencia. Otra vez vuelve a salir lo del tiempo de residencia. A la atmósfera se liberan más o menos al año por el ser humano y también de forma natural unos 50 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Y de esas 50 millones de toneladas, el 75%
es dióxido de carbono. Es verdad que existen otros gases de efecto invernadero, como el metano, por ejemplo, o el óxido nitroso, que también tienen una capacidad de atrapar el calor mucho más heavy que el dióxido de carbono. Por ejemplo, el metano es capaz de calentar hasta 30 veces más que el dióxido de carbono. O el óxido nitroso, que por ejemplo es un gas de efecto invernadero que se encuentra en los fertilizantes, el dióxido de nitroso es capaz de calentar hasta 300 veces más que el dióxido de carbono. ¿Qué ocurre? Que el tiempo de residencia, por ejemplo, del metano, esa capacidad que tiene para estar en la atmósfera es muy cortita, solo vive 12 años, o el óxido nitroso, por ejemplo, es un gas que en concentración pues no es tan emitido tanto como el dióxido de carbono. Vamos a ver cuánto es el tiempo de residencia del dióxido de carbono. 150 años, es decir, que cada vez que emitimos dióxido de carbono se queda con nosotros 150 años. El metano, 12 años. El dióxido de carbono, 150 años. Por eso, el dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero del cual se habla más, porque al final es el que más impacto tiene sobre nosotros. En los últimos 200 años aproximadamente, el aumento de la temperatura del planeta ha sido aproximadamente de 1,2 grados y principalmente por la emisión de todos esos gases de efecto invernadero. Otra vez, necesito a mi tierra. Ven aquí. Gracias. Un aplauso, que me está saliendo mucho. Vale. Inicialmente, te voy a castigar, ponte así. Vamos a ver. Inicialmente, nosotros tenemos esto. De toda la radiación que recibe... ¿Estás bien? Es lo más importante, ¿estás bien? Vale, ¿estás arrepentido de estar aquí? Vale, me alegro. De toda la energía que nos llega del Sol, el 70% es absorbida por la Tierra y el 30% es de vuelta hacia el espacio. ¿Qué ocurre? Que con la emisión de todos esos gases de efecto invernadero, verás. Bien, ¿te estás arrepintiendo? Muy bien. Pues estamos poco a poco, es que no la quiero fastidiar, pero estamos poco a poco, rompiendo ese equilibrio. Lo has hecho muy bien, gracias. No la quería fastidiar mucho. Nosotros tenemos al final, en la Tierra tenemos un balance energético general, de forma natural, con esos gases de efecto invernadero que necesitamos para que nos calienten y que esa temperatura sea agradable, que tengamos esos 15 grados en la Tierra y que no tengamos esos 18 grados bajo cero. Pero según hemos ido rompiendo ese equilibrio, pues poco a poco ha ido subiendo esa temperatura media del planeta. Con lo cual, esa ruptura de equilibrio es lo que se conoce como el cambio climático. Esa es la definición estándar, que es una definición que en general la gente no sabe, pero el cambio climático es sacar a la Tierra de su equilibrio. ¿Han existido más cambios climáticos? Sí, han existido muchos cambios climáticos. Por ejemplo, en la era de los dinosaurios, Jurassic Park es la peli por excelencia, me encanta. Jurassic Park no. En la era de los dinosaurios, por ejemplo, la temperatura media del planeta era de hasta 4 grados más. Y, por ejemplo, en la última glaciación, la temperatura media del planeta era de hasta 6 grados menos. Con lo cual, efectivamente, ha habido momentos en los que la Tierra ha estado mucho más caliente. Por ejemplo, en los dinosaurios, los dinosaurios estaban tan pichis y ha habido momentos en los que la temperatura ha estado muy baja. Pero, ¿qué creéis o por qué creéis que este cambio climático se diferencia de otros cambios climáticos? Muy bien, por la rapidez, justo. Eso es. Porque nunca en la historia de la Tierra habíamos tenido un calentamiento tan rápido. Ya da igual quién lo haya hecho. O sea, ya da igual, no hay que señalar. Es porque en 200 años aproximadamente la temperatura media del planeta ha aumentado más de 1 grado. Para finales de siglo, la temperatura media del planeta podría aumentar hasta 3 grados. Nunca en la historia de la Tierra, salvo para un fenómeno extremo, pues como por ejemplo fue lo del meteorito, nunca por algo que no sea extremo, que no sea externo a la Tierra, la temperatura había aumentado tanto en siglos. Antes, para que la temperatura del planeta aumentase 3 grados, requerías milenios, no 2 siglos. Con lo cual, por eso, este cambio climático es totalmente diferente a la de otros cambios climáticos.
Así que, bueno, pues si alguna vez oís eso de es que ya ha habido 2 cambios climáticos, pues sí, pero este no tiene nada que ver con otros cambios climáticos. ¿Cómo sabemos al final esto? ¿Cómo sabemos, cómo somos capaces de reconstruir el clima del pasado, ¿no? ¿Cómo podemos saber cómo fue el clima hace miles y miles y cientos de miles de años atrás? Bueno, pues gracias a la geología o gracias, por ejemplo, a la paleoclimatología. La paleoclimatología es una disciplina de las ciencias de la atmósfera, aunque bueno, también se estudian otras carreras, que lo que hace es, a través de ciertos datos, obtener la temperatura, por ejemplo, o la concentración de los gases de hace de miles y miles y miles de años atrás. En la película, por ejemplo, del Día de Mañana, que bueno, no sé si la habéis visto, que es la película de catástrofes por excelencia, pues en una de las escenas justamente están en el Ártico haciendo perforaciones para poder extraer el hielo de capas mucho, mucho más abajo para analizar lo que hay dentro del hielo y, por tanto, saber qué clima hubo en el pasado. Por eso también pues, los polos son muy importantes en muchas cosas y una de esas cosas tan importantes es porque tienen información del clima del pasado. Se ha ido colocando sobre las capas de hielo pues más y más y más hielo y en las profundidades tenemos ese clima del pasado, con lo cual gracias a eso sabemos qué tiempo hubo hace miles de años y por tanto compararlo con el tiempo que tenemos ahora en el presente. Ay, se me ha pasado, perdón. Bueno, está claro que en el cine, bueno, la peli del Día de Mañana es la peli de catástrofes por excelencia, pero bueno, sin duda en el cine y sobre todo en el mundo de los superhéroes les encantan los desastres y sobre todo les encanta estar rodeados de contaminación a saco. O sea, ¿veis peli de superhéroes? Yo creo que un día soleado no se suele encontrar con mucha facilidad. En esos gases de la atmósfera, no, bueno, en esas partículas que tenemos en general en toda la atmósfera, en esa contaminación en general que tenemos en la atmósfera, pues existen 2 tipos de contaminación. Está la contaminación que se conoce por partículas y está la contaminación que se denomina por gases. Bueno, en esta peli, la peli de Mad Max, en la cual se ve pues, esta tormenta de arena, sería un ejemplo perfecto de lo que es la contaminación por partículas. De forma más fina, pues se le llama material particulado, que lo habréis oído a lo mejor alguna vez, el PM10, el PM2.5, bueno, pues estos PM10 a saco, sería muchísimo, muchísimo. La contaminación por partículas, o las partículas, perdón, aquí lo tengo. En general, no tiene solo por qué ser arena del desierto, o por ejemplo la calima que tuvimos el año pasado, que en Murcia tuvisteis bastante, pues no solo tiene por qué ser esa calima o ese polvo del desierto, sino que también, por ejemplo, puede ser la sal marina, los incendios, los vehículos cuando ruedan por el suelo, lo que emiten hacia la atmósfera, eso también al final son partículas, con lo cual todo eso es esa contaminación por partículas. Y he querido empezar hablando de ella en concreto porque al final es mucho más contaminante, por ejemplo, en ocasiones que los gases y principalmente por el pequeño tamaño que tienen. Si esto es un pelo, si escogiéramos cada uno un pelo, ahí lo he puesto, el cabello humano, pues estas partículas pueden llegar a medir hasta 1/5 o 1/20ª parte de un cabello. Como es tan pequeño, una vez que tú lo inhalas, se queda dentro de tus pulmones y por tanto no sale. Por eso este tipo de contaminante, para los cuales por cierto no hay protocolos en muchísimas ciudades, es en ocasiones pues mucho más dañino para la salud que la típica contaminación por gases que sin embargo pues sí que hay esos protocolos. Hoy quería mostraros uno de esos gases en concreto, que es el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es uno de los gases más contaminantes que tenemos en nuestra atmósfera y principalmente se forma cuando tenemos mucho uso del vehículo. ¿Por qué? Bueno, hay que recordar que la atmósfera está formada por oxígeno y está formada por nitrógeno, pero de forma natural el oxígeno y el nitrógeno no interactúan. ¿Pero qué ocurre? Que los coches lo que hacen es coger el aire que tenemos a nuestro alrededor, dentro juntan el oxígeno y el nitrógeno y entonces se forma una reacción que da lugar
a la formación de ese dióxido de nitrógeno, que es uno de esos gases tan conocidos, pues que muchas veces nos dicen que por eso no tenemos que usar el vehículo y demás, por ese dióxido de nitrógeno. Y hoy quería mostraros ese dióxido de nitrógeno, así que vamos a hacer un experimentillo para mostrar ese dióxido de nitrógeno. Puesto que ya no tengo monedas, porque ya no usamos casi monedas, lo vais a alucinar, pero voy a pediros monedas de céntimos, si tenéis. Así que no necesito muchos, no me los voy a quedar y lo voy a ir recogiendo. Porque vamos a necesitar, para hacer esta demostración en la que vamos a mostrar el dióxido de nitrógeno, no hace falta céntimos solo, ni euros ni billetes. Me valen, me valen. Vamos a ir recopilando, ¿ves? Así muy bien, ya está, ya me basta. Porque si nos pasamos, los de la primera fila no vuelven. Gracias. Ay, me estáis dando de más. Esto es mucho pedir. El oro no. ¿Quién era? Es que no, necesito cobre. Gracias. Bueno, pues vamos a ver lo que es el dióxido de nitrógeno, porque es un gas que normalmente no lo solemos ver en la atmósfera. O en Murcia no sé si lo veis mucho, en Madrid, por ejemplo, sí que se ve mucho cuando te vas de la ciudad y cuando estás volviendo y te metes, sí que en ocasiones cuando hay anticiclón se ve mucho esa capa, ¿no? Vale. Bueno, vamos allá. Para ello, como no tengo un coche, no puedo hacer la misma reacción que se haría dentro de un coche. Con lo cual voy a usar ácido nítrico. Esto no sé si lo habéis hecho alguna vez esta práctica en el instituto. Voy a usar un poquito de ácido nítrico. ¿Lo veis todos bien? Un poco. Vale, no me voy a pasar por si acaso, porque una vez lo hice en la tele y se me fue un poco de las manos. Sí, pero estáis todo bien, no os preocupéis. Vale, y vamos a echar el cobre. Vale, podéis ir viendo cómo va cambiando el color. Esto también es gastronomía, Inicialmente se ve verde, pero si os fijáis, poco a poco, y lo voy a ir tapando, cambia de color y se ve marrón. Eso es el dióxido de nitrógeno. Ese gas es el gas que generan los coches y que terminamos al final ingiriendo. Y por eso se ponen esos protocolos de contaminación para luchar contra ese gas que inicialmente no lo vemos, pero que tiene ese aspecto. Vosotros no habéis estado aquí, pero si te vas quedando, pues al final termina siendo tóxico. Bueno, hay más tipos de contaminación. Una contaminación por excelencia que muchas veces nos olvidamos es la contaminación lumínica. En este caso, la Batseñal, sin duda, pues llamaba Batman, pero todos los gorriones de Gotham seguramente que se desorientaban por completo por culpa de la contaminación lumínica. Con la Batseñal, pues se hubiese podido ver a T. O... ¡Ay, no se me ve el vídeo! Vaya. Es el dióxido de nitrógeno que se me ha matado la... ¡Uy! ¿Ha muerto internet? Ah, no, ahora. O, por ejemplo, en La La Land realmente hubiésemos podido ver el cielo mucho más estrellado. Si os dijera qué ciudades de España, de todas las ciudades que hay, no capitales, son las que más contaminan con la luz, ¿cuáles creéis que serían? ¿La número 1? ¿Madrid? ¿Madrid bien? Uy, Vigo es verdad, Vigo en Navidad totalmente. Vale, ¿una es Madrid? Bueno, os voy a leer, porque no me lo sé de memoria, os voy a leer las 10 ciudades, según un estudio de una universidad muy conocida aquí de España y un proyecto que se llama Cities at Night, que os invito a ver en internet también, que está la verdad muy bien. Os voy a leer las 10 ciudades de España que están más contaminadas. Y os lo voy a decir por orden. La número 1, Madrid. Muy bien. Y sigo, Madrid, Zaragoza, Sevilla, Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, Cartagena, Vitoria y Córdoba. Es decir, que de 10 ciudades, 2 son de Murcia. O sea, ahí lo dejo. Y explican por qué. Y una de las explicaciones de
esos estudios que a mí me resultaron muy interesantes, bueno, además la persona que lleva el estudio fue compañero mío en la universidad, entonces pues ahí contarlo, es porque los LED son altamente contaminantes. Es verdad que son muy eficientes, pero por el tipo de temperatura que emiten los LED son muy contaminantes. Y al final la contaminación lumínica también es importante porque nos afecta a nosotros a la salud, pero también afecta a la biodiversidad que tenemos a nuestro alrededor. Lo bueno de la contaminación lumínica, a diferencia de los gases, que nos ha costado mucho, por ejemplo, quitarlo, o, por ejemplo, pues el CO2, es que la contaminación lumínica es su cuestión de apagar y, por tanto, se acaba esa contaminación. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, pues voy un poco justa. Bueno, ya hemos comprendido muy bien el escenario de la atmósfera, hemos comprendido también muy bien qué hay justamente dentro de la atmósfera y ahora vamos a intentar saber cómo funciona por dentro la atmósfera. Para mí es una de las partes realmente más bonitas de toda porque, bueno, de hecho yo creo que por ello terminé incluso estudiando atmósfera. Bueno, hay que tener una cosa en cuenta de la Tierra, una característica de la Tierra, a nivel dinámico, algo que se os ocurra. ¿Qué tiene la Tierra? ¿Qué hace la Tierra? Gira. Con lo cual, todo lo que esté dentro de la Tierra estará sometido a una rotación. Bien, para ello, vamos a buscar algún voluntario. ¿Tú qué te estás riendo? Pues eso, pues ¿para qué no hablen más? Castigado. Vente conmigo. Vamos a ver qué le ocurre a un cuerpo cuando lo sometemos a una rotación. Aquí tenemos nuestra Tierra, ¿vale? Vamos a trazar, bueno, me voy a poner en medio un momento, perdón. Vamos a trazar un eje, que va a ser como el eje de referencia. ¿Y cómo te llamas? Carlos, ponte a mi derecha. La Tierra gira en contra de las agujas del reloj, con lo cual, bueno, vamos a imaginar que estamos mirando la Tierra desde arriba, es decir, como si aquí estuviera el Polo Norte. Y entonces vas a intentar girar la cartulina, eso es, de forma antihoraria. Y yo voy a intentar, pintar una línea hacia arriba. Tú la giras y yo intento pintar. Dale. Ahí, bueno, más o menos, no pasa nada. Perfecto. Perfecto, está muy bien, gracias. ¿Es una demostración? Ahí está. Muchas gracias. ¿Qué le ha ocurrido a la línea recta? Que se ha curvado. ¿Y hacia dónde se ha curvado? Hacia la derecha. Vale, muchas gracias. Es decir, que todo cuerpo que se encuentre en la Tierra, que se encuentre en el hemisferio norte, siempre va a ser desviado hacia la derecha. Por ejemplo, un misil. Si yo lanzo un misil, siempre va a ser desviado hacia la derecha. Esto es muy importante porque si no el misil le cae a otro. Cuando yo tengo una gran masa de aire, si esa masa de aire se mueve, siempre girará hacia la derecha. O una corriente oceánica, siempre girará hacia la derecha. Eso siempre en el hemisferio norte. En el hemisferio sur es completamente al revés. Por eso las borrascas giran hacia la derecha, o bueno, pues por eso en ese caso los misiles giran hacia la derecha. Lo del retrete de que eso no es verdad. Lo que cambia de sentido, no sé si lo habéis visto en Los Simpsons, eso no es verdad. Porque al final esto es lo que se denomina el efecto Coriolis. Es decir, que todo cuerpo que se encuentre en la atmósfera siempre va a ser desviado hacia la derecha. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, con lo cual eso es como muy importante en el caso de la atmósfera, el efecto Coriolis. Otro elemento clave que tenemos que tener en cuenta es que bueno, el Sol lo que hace es incidir directamente sobre toda la zona del ecuador y por eso justamente en la zona del ecuador es la zona donde se encuentran las masas de aire más cálido y por eso en zonas más alejadas, en el polo, tenemos la zona pues mucho más frío. La zona en la que interacciona una masa de aire cálido con una masa de aire frío, en esa zona es donde tenemos lo que se conoce como la corriente en chorro, que no sé si habéis oído hablar alguna vez de ahí. Ese límite entre las masas de aire cálido y las masas de aire frío es justamente donde tenemos esa corriente en chorro. Y cuando se choca esa masa de aire cálido con esa masa de aire frío es cuando se forman también
esas borrascas. Bueno, pues al final también vamos poco a poco entendiendo ese propio funcionamiento de la Tierra, que todo se gira hacia la derecha y cómo se terminan formando esas borrascas. En general, como hemos comentado al principio, como prácticamente toda la atmósfera se comprende en los 30 primeros kilómetros, que es muy poquito en comparación con lo grande que es toda la Tierra, prácticamente todos los movimientos importantes de nuestra atmósfera ocurren en la horizontal, pero eso no significa que no tengamos muchos en la vertical que sean importantes. Al final, aunque nosotros no lo estemos viendo, alrededor de nosotros tenemos pequeñas parcelitas de aire y esas parcelas de aire suben o bajan en función del aire que tienen a su alrededor. Si el aire que tienen a su alrededor es mucho más denso, tenemos ascensos y por tanto ese aire asciende. Cuando eso ocurre, cuando el aire asciende y sube y va subiendo y por arriba se encuentra aire mucho más frío, terminan formándose esas nubes y por tanto terminan en muchas ocasiones precipitando. Por eso tenemos las nubes, por eso tenemos las lluvias y por eso al final tenemos todas esas tormentas. ¿Cómo se forman dentro de las tormentas las descargas eléctricas? Por ejemplo, hemos puesto la peli de X-Men porque es una de las más conocidas con tormentas. Pues bueno, porque dentro de la propia nube lo que tenemos al final son muchas partículas moviéndose, subiendo y bajando, y cuando chocan las unas con las otras, igual que cuando te frotas el pelo, se generan esas separaciones de cargas y por tanto en la parte superior de la nube tenemos carga positiva y en la parte inferior tenemos carga negativa. Y entonces por eso se producen esas descargas eléctricas, por lo cual, pues bueno, no es que sea un superpoder, es que realmente es física. Y bueno, pues no solo, como veis, pueden llover lluvia, puede llover tormentas, puede llover granizo, sino que al final, pues en nuestra tierra, al final terminan lloviendo muchas cosas y terminan lloviendo superhéroes. Y nada, eso es todo. Perdón. Perdón por el dióxido de nitrógeno. ¿Ha sido? Sí, claro. Me he pasado. ¡Ay! Lo que haces. Mi luna. La luna. Gracias. Ay, gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Os acerco yo el micrófono, si queréis. ¿Alguna cosita? Sí, pero en este caso también no era capaz de mantenerla. ¿Por su tamaño? Por la distancia al Sol, también. Principalmente por la distancia al Sol. La pregunta era que por qué ha perdido Marte la atmósfera que tuvo. Vamos, principalmente también por la distancia al Sol. Sí, es lo que hemos hablado.
Entonces, ¿esos proyectos de ciencia ficción de terraformar Marte estarían condenados al fracaso? ¿Cuáles, perdón? Los proyectos que hay en libros de ciencia ficción de terraformar Marte, que estarían condenados al fracaso porque Marte va a seguir estando a la misma distancia del Sol, va a seguir teniendo la misma atracción gravitatoria y va a ser muy difícil generarle una atmósfera. Pero por eso los proyectos que se pretenden hacer es construir sistemas habitables. De hecho, la película de The Martian está muy bien porque replica lo que intentarían hacer en realidad. ¿Podríamos sobrevivir sin alguno de los gases que tenemos en la atmósfera? Hombre, cambiaría... Que si cambian los gases, cambia el estilo de vida que tenemos. ¿Pero alguno es prescindible? Pues no lo sé, sinceramente, si alguno es prescindible. Es que los más importantes, no, para la vida como la conocemos, no. Porque prácticamente, o sea, la biología, el nitrógeno es importantísimo, el oxígeno es vital, el hidrógeno también, el vapor de agua. O sea, los más importantes, es que hasta el dióxido de carbono es muy importante. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Hola. En el libro de Kubrick, Odisea, Ese. Es que aunque tengan atmósfera, o sea, de hecho hay planetas que tienen su propia atmósfera. La pregunta, o sea, la historia es que luego puedan tener vida. Pero hay planetas que tienen su atmósfera, su propia atmósfera, claro. Venus tiene atmósfera. Claro, es muy tóxica. Pues no lo sé, sinceramente, no lo sé. Cuando has dicho lo de la contaminación por sustancias en suspensión, que había muchas ciudades que no tenían protocolo, ¿qué es lo que se supone que tenemos que hacer los ciudadanos cuando tenemos un episodio de contaminación? Pues normalmente cuando hay episodios, por ejemplo, como no hay episodios, cuando pasó lo de la calima el año pasado, realmente no había ningún protocolo. En algunas ciudades, por ejemplo en Madrid no lo hay, contra ello. Lo que pasa es que ya, en parte gracias a los medios de comunicación y gracias a que hay aplicaciones que te lo explican, te dicen lo que tienes que hacer. Afortunadamente también la mascarilla cada vez está más entre nosotros, con lo cual en esos casos, y más el año pasado que había mascarillas, pues es una de las formas. Hacer deporte, por ejemplo, al aire libre tampoco es algo que tampoco se debe hacer. O sea, al final, aunque muchas veces no lo tengamos a nivel gubernamental, creo que los ciudadanos, quiero pensar que cada vez estamos más informados y entonces tomamos nuestras propias medidas, pero al final es más importante que las administraciones se tomen esas decisiones. Hola. Hola. En primer lugar, muchas gracias por tu exposición, ha sido muy amena y muy agradable. Bueno, casi mueren algunos, pero sí, así soy. Te quería yo preguntar con relación a tu fuera. disciplina y la cantidad de superhéroes o en cómic. ¿Hay alguno que como poder tenga alguna base científica? Ay, me encanta esa pregunta. Yo creo que no, es que es todo prácticamente ficción. O yo no caigo ahora en ninguno, a lo mejor, ¿no? O sea, tú te pones fuerte por hacer dominadas, no porque te pique una araña. No, pero no lo sé, a lo mejor no caigo, a lo mejor yo no caigo en ello, pero la pregunta me encanta. Se la podemos preguntar a ChatGPT, que por cierto su superhéroe favorito es Spider-Man. Se lo pregunté. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Sí. Si nos dais unos minutos, cambiamos el set rápidamente y un aplauso muy grande para Isabel.